Buenas noches, Licen. Buenas noches con todos. Buenas tardes, Licen. Buenas, ¿cómo está Graciela? Buenas noches, dicen. Buenas noches, ¿cómo está Sandra? Buenas noches. Buenas noches, dicen. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Carol. A ver, esperemos unos minutitos nada más, ya saben, para que se conecten y luego tomar la lista y iniciar con la clase. Iniciar con la clase, perdón. Licen, una pregunta. Disculpe, usted me ve. ¿Perdón? Si le veo. ¿Y me ve? No, no le veo. Sale como No. que la pantalla, una X en la cámara, bueno, una línea en la cámara, no se ve. Ajá, dígame, Graciela. Graciela, ¿me va a comentar? Sí, sí, licenciada, vea, pasó un problema con mi cuaderno de que tenía que enviar. Yo le mandé un mensaje, licenciada. Verá, lo que pasa, yo le expliqué ahí en el Classroom, era que lo que pasa es que yo tenía como 35 hojas de, incluidos los deberes, que me ha puesto 0. Y yo tenía 35 hojas y todas las subí al Classroom, pero el Classroom ha sabido coger solo 20. Entonces yo le armé un PDF y le envié todo, pero usted no me respondió. ¿Ya cuándo envió eso? Esa misma noche que usted subió las notas. Ya voy a revisar. Los deberes suban en la parte de los deberes porque se hace un promedio. O sea, yo califico los deberes y ahí No, mismo es en el que Classroom yo se hace le un promedio. envié todo, licenciada. Sí, Discúlpeme, pero... como era la ajá. semana de que había que entregar el cuaderno, y yo, la verdad, sí, era de haber enviado por separado, pero yo le envié todo. Ya, pero suba los deberes donde corresponde, por favor, para poder Ya. calificar. Sí, porque eso se hace promedio y luego yo las notas las paso a Excel, o sea, las envío nomás, porque si no me toca estar pasando Claro, y una por una. justo quedó las últimas, pues los dos deberes que tengo ahí, un 0. Esos 2 ceros es lo que se fue en las últimas hojas y las que no han subido al Ya. Classroom. Pero yo le mandé un PDF, igual tengo que mandarle al Classroom esos 2 deberes. Ajá, los deberes suban en la parte de deberes, ya. En la Ya, parte de deberes, los ya. deberes. Y el cuaderno en la parte de materia. Entonces, Ya, entonces ya le hago, por favor, Lice, porque estaba tan apenada con esos. Buenos días, 2 buenas tardes, ceros. Licen. buenas tardes. Licen, Ya, Lice, entonces, Los eso deberes, era mi. ya, listo, no hay ningún problema, pero recuerden que los deberes atrasados se califican sobre 8. Sí, aunque sea, Lice, peor es estar ahí con un 0 y teniendo los deberes. Ya, listo, entonces no hay problema. Ya, Lice, ya le paso ahorita. Ya, vamos a tomar la lista. Arteaga, Cuadrado, Presente, dicen. Presente, Licen. Buenas noches, Cuadrado. Curillo, Presente, Licen. Guapulema, Dice que no. Buenas noches, Lice. buenas noches. Hernández, Lema, Presente, Licen. Lucas, presente, Licen. Maza, Presente, Licen. Meneses, Morillo, Nastacuaz, Presente, Licen. Orellana, Presente, Licen. ya. Paz, Pinargote, Presente, Licen. Pintado, Presente, Licen. Quilumba, Presente, Licen. ya. Quinatoa, Romero,
Shapa, Presente. Simalesa, Tandachi. Presente, Simalesa Licen. Ya, Vega, Ya Vera, mismo se conecta, Licen. Presente, Licen. Iracocha, Presente, Licen, buenas noches. buenas noches, Yanes Presente. y Zambrano. Ya, listo. ¿Alguien más en lista? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Si se conectan, si después se conectan tarde, pues ahí que me digan las personas que se conecten. Ya por el momento, hasta que no se conecten, tienen falta. Bueno, me dicen nomás al final de la hora, si es que alguien se conecta atrasado. Licen. Sí, díganme, Licen, disculpe, ¿me escuchó? Carol. Sí. Déjenme ver, no me acuerdo. Vera, sí. Sí. Sí, ya, muchas gracias. Ya, listo. Licen, Sí, dígame. igual, sí me escuchó a mí. Apellido, Lucas. Lucas. Sí, lo escuché. Ya, listo. Ya, gracias, Licen. Ahora sí, vamos a terminar hoy este tema de acá. Nos habíamos quedado en esto de la escritura, la evolución de la escritura de la manual a la mecánica. Sí, recuerdan un poquito. Y nos hemos quedado aquí en ¿sabías qué? ¿No? Vamos a hablar un poquito. Dice, el papel, después de su invención, tardaría más de 1000 años para su penetración en Europa. O sea, el papel ya se había inventado hace mucho tiempo, pero pasaron 1000 años para que recién llegara a Europa, ¿ya? En 1450, Gutenberg inventa a la vez los caracteres móviles y la prensa, creando la imprenta en Europa, ¿sí? Recuerden lo que hemos dicho de la imprenta, era algo así como esto. A ver, vamos a ver acá la imagen. Mire, aquí está, en esta parte de aquí. A ver, déjenme buscar un apuntador para que se pueda ver mejor. Ya, aquí, mire. Ese es como que el mecanismo rudimentario, como era una imprenta antes. Aquí están las letras, se colocaban las letras, se les pegaba aquí en esta como que digamos plancha de madera, y luego después, como si fuera un sello gigante, se aplastaba pues contra el papel, ¿ya? Entonces era una imprenta. Vamos acá, volvamos. Ya, acá. Entonces, a la imprenta, ¿no? Con Johann Gutenberg, la Biblia de 42 líneas de Mazarino, la fórmula a base de plomo, estaño y otros metales no sufrió modificaciones hasta el siglo XIX. Con la invención de la imprenta dio un nuevo vuelco a la historia de la escritura, con nuevos tipos de libros, multiplicándose así los títulos y la cantidad de ejemplares que se podían publicar. Se suceden las impresiones de diversas publicaciones y libros. En 1609 nace la Estrasburgo, la primera revista semanal, y en 1622 en Alemania, el primer periódico. La invención, o digamos, no la invención, bueno, sí, la invención de la imprenta marcó un antes y un después, porque recuerden que la gente en su gran mayoría era analfabeta, porque los libros eran muy costosos. Entonces, cuando se comienzan a imprimir libros, pues así masivamente, se vuelven mucho más fáciles de adquirir y por ende mucho más baratos, ¿ya? Y a partir de eso es que hay un gran vuelco para la humanidad, o sea, un gran cambio, un gran impacto para la humanidad, ¿ya? Vamos a ver, el impacto de la imprenta, perdón, en la cultura escrita. Ya, yo ya me adelanté un poquito contándoles cuál fue el impacto, pero vamos a ver qué nos cuentan por aquí, cuál fue ese gran impacto para la sociedad. A ver, vamos a comenzar. A ver, hoy vamos a hacer por voluntarios, ¿ya? A ver, ¿quién quisiera leer el primer párrafo voluntariamente? Yo, Licen. Lucas. Sí. Ya empiezo. Sí, por favor. En los conventos la lectura estaba dirigida fundamentalmente a aprender la doctrina religiosa, por lo que se condenaba la lectura por puro placer. Para que hubiera una correcta interpretación de los textos, había lectores que leían en voz alta. Para el resto de monjes no existía
la lectura individual y silenciosa, y pocas personas fuera de los conventos accedían a los libros. ¿Sigo? Ya, no, gracias, gracias, porque tenía el micrófono apagado. A ver, por favor, continúe, me voy con Cuadrado, a ver que no tiene muchas participaciones este parcial. ¿Por qué parte se quedó? Dicen que no se ve, no veo bien. Estas prácticas, Ah, ya. Estas prácticas se transformaron cuando, gracias a la imprenta, se incrementó el número y el tipo de libros disponibles. La abundancia de ejemplares y los precios asequibles propiciaban que más personas pudieran adquirirlos. Esto, a su vez, permitió la lectura personal y que cada lector hiciera sus propias interpretaciones, sin manipulación ni intermediarios, lo que fomentó la lectura individual y silenciosa. Todo esto fue un salto radical en la forma de obtener la información de los textos y las prácticas lectoras, sobre todo porque durante la Edad Media el acceso a los textos estuvo seriamente limitado. gracias. A ver, vamos con la siguiente voluntario, el siguiente párrafo que quiere leer. ¿Alguien voluntariamente? A ver, Edwin, por favor. Por otro lado, la invención de la imprenta coincidió en el fin de la Edad Media y el surgimiento del Renacimiento durante los siglos, ¿qué significa eso, Lisette? Siglo XV y siglo XVI. Este movimiento cultural europeo produjo una renovación, A ver, una renovación en las artes. en las artes de las ciencias, como consecuencia de la difusión de una nueva concepción del ser humano y del mundo. El humanicismo, esta último, promovía el retorno de la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos. Así se volvieron a difundir los escritos de la antigüedad clásica, como los de Homero, Platón, Aristóteles, Virgilio y Cicerón, al igual que los textos creados por los intelectuales seguidores del humanismo. Todo esto, junto con las ideas humanistas y renacentistas, transformó la sociedad de la época y su forma de pensar. Ya, muy bien. Entonces vamos viendo, ¿no? A ver, ya, vamos viendo cómo el impacto, antes pues solo la gente que, digamos, los religiosos, los curas, los monjes, ellos eran quienes se dedicaban a escribir los libros a mano. Después ya, y solo hablaban y solo escribían otras, o digamos, sí, escribían o ellos como que volvían a redactar o copiaban los libros especialmente enfocados a la religión y no copiaban muchos otros libros que se referían a la ciencia. Entonces, después de que se inventó la imprenta, se volvieron a retomar estas temáticas como los valores humanos, la ética, la moral, que era muy propio de la antigua Grecia. A ver, perdón, Jefferson, ya no importa, salga nomás por su trabajo, ya le voy a justificar. No hay ningún problema. Ya, vamos a continuar. Por favor, Carol, ayúdenos con la lectura. La creciente burguesa. Burguesía. Dicen si me escucha. Sí, sí. Es que, sí, es que mi como es, está medio no se mal. Preocupe. No, sí la escucho. Ya ves. Burguesía comercial. Ya, la creciente burguesía comercial
que requería conocimientos de lectura, escritura y matemática. Demandaba una educación que fuera más allá de recitar oraciones religiosas. En Inglaterra, por ejemplo, se puso énfasis en el estudio del latín, de los clásicos y de los textos escritos por los humanistas, y se generó un modelo de escuela que permaneció por largo tiempo, pero que estaba limitada a las capas altas de la sociedad. En otros lugares como Alemania, a raíz del surgimiento del protestantismo, se puso énfasis en una educación que llegara a las grandes masas y no únicamente a las clases privilegiadas. Todas estas formas educativas requirieron de textos tanto en las lenguas clásicas como en las propias de cada lugar, y esta necesidad fue resuelta gracias a la imprenta. Ya, muy bien. Entonces, decimos que la burguesía también se encargó de demandar estos libros, no solo de religión, sino que también querían hablar sobre las ciencias. Cuando dice que se rescataron los clásicos, se refiere a la filosofía clásica de la antigua Grecia, ¿ya? Se tomaron esos valores humanísticos, o sea, como les decía, la moral, la ética, sí, los valores. Entonces, sí fue como que poco a poco se llevaron los libros a la educación, ya no solo los libros a la religión, sino los libros para también la parte educativa, ¿ya? Y chicos, no tengan miedo a leer. Yo sé que a veces como que uno se pone nervioso a leer frente al público, ¿no? Pero estamos aquí para aprender. Yo les pongo estos textos a propósito también porque quiero que lean. También aquí en literatura tenemos que reforzar lo que es la comprensión lectora y la lectura. Entonces, si se equivocan, estamos aquí para aprender. No estamos en ningún concurso. Así que no se sientan presionados porque no quieren participar, no quieren leer, más bien lean porque están aprendiendo, están como que desarrollando esta habilidad. Entonces, si no leen, no van a desarrollar esta habilidad, entonces traten de participar y si se equivocan no pasa nada, estamos en clases, ¿sí? No estamos en un concurso. Si fuéramos en un concurso, ahí sí como que qué miedo, ¿no? Equivocarnos, pero no estamos en clase. Aquí es permitido equivocarse las veces que se pueda. Ya, vamos acá. Otras escrituras del mundo. En otras escrituras del mundo, veamos. A ver, vamos con, si no hay voluntarios. A ver, Daisy, por favor, primer párrafo. Además de las culturas sumeria, desde tiempos remotos existieron otras importantes civilizaciones que han dado grandes aportes a la humanidad. Incluso sistemas de escritura, entre las principales están la civilización egipcia y de la del Valle del Indo, la China en la cuenca del río Amarillo, de principios del segundo milenio antes de Cristo. Antes de Cristo. Las civilizaciones de los Andes y de América Central que nacieron alrededor de 1200 antes de Cristo. Se puede afirmar que todas las demás civilizaciones históricas conocidas dependen en cierta forma de las mencionadas. ¿Ya? Gracias. ¿Hasta ahí, Lice? Sí, por favor. Gracias, Lice. Carla, por favor. El proceso de desintegración del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo y la invasión de este por los llamados pueblos bárbaros, las sociedades no controladas por Roma, dio paso al surgimiento
de otros alfabetos, entre ellos los siguientes. ¿Sigo? Sí, por favor. El alfabeto copto, que surgió en el siglo III, cuando el cristianismo se extinguió en Egipto. En la actualidad es usado como lengua litúrgica por las iglesias cristianas etíope y copta. Ya, hasta ahí, El gracias. Hasta ahí, gracias. Gracias, Carla. A ver, ¿quién quiere continuar? Yo, Licen. Ya. Luego, ¿Quién dijo yo? No veo quién. Rosa. A ver, por favor, continúe. El alfabeto godo que fue ideado por un obispo en la iglesia en el siglo III para traducir la Biblia y el cristianizar a los godos y visigodos antiguos, pueblos germánicos que fue fundado reinos en España, norte de Italia y sur de las Galías. ¿Sigo la parte de abajo? Sí, también, por favor. Las runas que aparecen en el siglo I o II vinculadas a las lenguas góticas, danesa, inglesa, frisia, franca, sueca, noruega y de algunas tribus de Germania Central. Estas letras se emplearon para escribir las lenguas germánicas, principalmente en Escandinavia y las Islas Británicas, y en algunas partes de la Europa Central y Oriental antes y durante la cristalización de la región. Y de ahí no veo más. Ya, hasta ahí No nomás sé era. si más. La región. Muy bien. Vamos a ir acá. Por favor, Graciela, continúa el siguiente párrafo. No le escuchamos, Graciela. No le escuchamos. ¿No será que tiene mal el micrófono? Bueno, a ver, ¿quién quiere continuar con el siguiente párrafo? ¿Alguien voluntariamente? ¿desde dónde dicen? Desde los alfabetos. A ver. Los de- alfabetos glagolítico y cirílico, último vestigio de la línea griega en Europa, se originaron en el siglo IV, cuando dos monjes tradujeron En el siglo los 9. evangelios del 9, 10, 9, sí. Perdón. Continúe. A la lengua eslava para catequizar a los pueblos de Bulgaria y Moravia. Después de la división entre la Iglesia romana y a la ortodoxa en 1054, los eslavos ortodoxos abandonaron el alfabeto glagolítico en el siglo XIV 13. y Ujú, siglo optaron 13. por el en la actualidad el uy, está difícil. Cirílico. Se utilizan en Rusia, Ucrania, Bulgaria y en partes de la ex Yugoslavia. Ujú, Yugoslavia. Ujú, ya, muy bien, gracias. Gracias. Graciela, a ver si escuchamos esta vez. Ya, licenciada, ¿me escucha? Ahora sí. A ver, actualmente. Actualmente existen muchos pueblos con culturas plenamente definidas que mantienen la originalidad como la forma fundamental de expresar su manera de ser y de pensar, y tiene la capacidad de persistir sin necesidad de desarrollar un aptur por una forma de escritura. Ya, gracias. Continúe, por favor. No, gracias, está ahí. A ver, Janes.
También algunos pueblos han realizado esfuerzos por tardarse de un sistema de escritura propia. Esto ha sucedido en todos los continentes, motivados en algunos casos por afanes de reafirmar identidades, en otros por influencia de misiones religiosas que buscaban transmitir su fe, o por la colonización por parte de otros pueblos que ya contaban con escritura, principalmente de origen europeo. Ya, gracias. Muy bien. A ver, vamos acá. Bueno, esta actividad en clase no lo vamos a hacer porque ya tenemos ya tenemos poquito tiempo, se nos va a acabar el tiempo aquí en clase, pero bueno, tenemos que observar, y aquí no observo la cronología y reflexiono sobre las razones por las cuales los saltos tecnológicos en el proceso de escritura y transmisión de conocimiento se han hecho cada vez más acelerados. Comento mis reflexiones con mis compañeros, ya. Vamos a hacerlo así nomás como que así nomás, les voy a explicar un poquito, vamos a reflexionar, pero brevemente porque si no se nos va toda la hora. Miren, tenemos la escritura sumeria. La primera escritura que apareció en la humanidad, digamos, es la sumeria, con 4.300 años de antigüedad. Es antiguísimo, ¿no? Después de esto siguió la escritura del códice, a la imprenta de tipos móviles. Códices, recuerden que eran como que lo más cercano que tenemos a un libro. Fue inventado hace 1.150 años. Luego, después vamos de los tipos móviles a Internet, ya después de los libros, ahora tenemos los libros digitales, que prácticamente se han inventado 524 años. Ay, perdón, aquí esto está mal. Tipos de móviles de Internet, a ver, de su creación del Internet a los motores de búsqueda, 19 años. Bueno, estamos viendo más o menos cuánto tiempo se tardaron en inventarse, más bien, estamos en eso. Yo estoy pues interpretando un poquito mal esto, ¿ya? Entonces tenemos de las partes móviles, se tardó 19 años, o sea, pues, imagínense, o sea, a partir de que ya aparecieron los primeros vestigios del Internet, 19 años se tardaron en aparecer los dispositivos móviles de búsqueda como Google. A partir de la invención del cuaderno, o sea, del códice, se tardó 524 años para llegar al Internet. O sea que una vez que se inventaron los cuadernos, los códices, tuvo que pasar más de 500 años para que llegáramos al Internet. Y una vez que llegamos al Internet, solo pasaron 19 años y ya llegamos a los motores de búsqueda. Entonces, miren cómo ha avanzado rapidísimo el tiempo. A partir del Internet no hemos pasado, pero ni 10 ni 20 años. Y ya ha avanzado demasiado la tecnología. Ya en comparación con los primeros vestigios que tenemos de la escritura, que fue hace 4.300 años, tuvo que pasar más de 1.000 años para que llegamos a un libro. Y luego poco a poco ha ido avanzando muy rápido, ¿no es cierto? Muy, muy rápido. La tecnología está avanzando cada vez a pasos pues muy gigantes. Vamos a continuar a veces que, a ver, aquí tenemos otra actividad, pero déjenme ver. Ya, esto es todo. Entonces, bueno, tenemos 10 minutos, podemos hacer esto de aquí. A ver, vamos acá. Pero lo vamos a hacer de manera oral nada más, porque si escribimos en el cuaderno no vamos a acabar en 10 minutos. Ya, a ver, para todos los que se conectaron un poquito tarde, cuando falten unos 3, 4 minutos me avisan para ponerles en lista, ¿ya? Vamos a ver acá, dice. Comento con mis compañeros y compañeras, ¿ya? Las siguientes afirmaciones a partir de estas preguntas. A ver, una pregunta así, suelta, para quien quiera responderla. Dice, ¿piensas que es acertada esta afirmación y por qué? Vamos a ver aquí esta afirmación. Dice, la imprenta no solo alteró la forma de crear productos impresos, supuso un cambio de paradigma sociotecnológico tan importante como en la actualidad lo es. A ver, aquí no alcanzo a leer esta línea, a ver si alguien me ayuda leyendo es la línea porque a mí me tapo un cuadrito aquí. Esta línea de aquí, ayúdenme leyendo. Cualquiera. Lo están siendo los ordenadores portátiles o la tinta electrónica. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, cuando decimos cambio de paradigma, decimos como que un cambio de pensamiento. Entonces dice que ustedes consideran que la imprenta no solo alteró la forma en cómo crear productos impresos, sino que también hubo todo un cambio de pensamiento en la sociedad y en la tecnología tan importante como lo es en la actualidad, como los ordenadores, o sea, me refiero a las computadoras portátiles y la tinta electrónica. ¿Ustedes qué creen? ¿Es tan importante así o no es tan importante?
Ahora en la actualidad sí creo, Licen. Ya, muy bien. ¿Por ¿Qué qué? es importante ya en actualidad, sí, Liz? Ya, pero Por lo que ahora, no sé, no digo, el trabajo, a veces vamos, imprimimos y o nos metemos en internet y ya tenemos, ¿no? Las respuestas. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias, Daisy. Pues Daisy, no Daisy, no alcancé a leer su nombre. Gracias. Ya listo. A ver, siguiente dice. ¿Cómo piensas que está cambiando la escritura en la actualidad con la influencia de las nuevas tecnologías? ¿Cómo está cambiando la escritura o ustedes consideran que no se ha cambiado nada? ¿Qué piensan? Sí está cambiando, creo, Licen. ¿Ya? ¿En qué sentido? A ver. A ver, Dani, a ver, Daniela, ayúdenos con la reflexión. Sí. ¿Cómo piensas que está cambiando la escritura en la actualidad con la llegada de las nuevas tecnologías? Dicen, porque todo ahora es digital Muy bien. y muchas personas quieren tener todo digital, libros, ahorita se hacen los correos y ahora hasta para algún certificado, todo es por digital, ya no es físico. Ajá. Y para algunas personas sí les ayuda mucho porque les ahorra tiempo. Claro, ya no es lo mismo que estar haciendo las filas interminables. Exacto. Ajá, solo tenemos que quitarle un poquito el miedo a la tecnología. A veces nos cerramos a aprender cosas nuevas porque decimos que es muy complicado y estamos más que nada acostumbrados a la antigüita, pero es cuestión de perderle el miedo. Perder el miedo y todo se aprende, ¿ya? Siguiente reflexión dice, ¿qué conviene mantener o desechar de las prácticas lectoras y escrituras actuales? O sea, ¿qué sería bueno mantener y qué sería bueno como que a desechar de las lecturas y de la escritura actual? ¿Qué opinan? No sé, Lice, si sería de mantener algún libro bueno, interesante, alguna novela para no perder la tradición, ¿no? O la costumbre. En vez de que ahora, como dijo la compañera, o sea, es todo tecnológico, todo digital. Exacto. No es lo mismo un libro físico que un libro digital. Entonces sería bueno como que todavía conservar eso, ¿no? Esta cuestión de tener libros, tener una biblioteca en casa, porque imagínense si se va la luz, si se va la luz y no hay cómo cargar la computadora o el celular, ¿qué hacemos? Nos aburrimos, ¿sí, no? ¿No es cierto? Entonces, nada como un buen libro físico para distraernos cuando estemos lejos de la tecnología, ¿ya? Son esenciales los libros también, Liz. ¿Perdón? Son esencial también los libros, exacto. Sí, muy bien, gracias. Daisy. Vamos a ir con la última parte y con eso pues ya terminamos. Uy, ahí me fue, ya. Dice, reflexiona sobre esta actividad. ¿De qué te das cuenta? Dice, la actividad anterior te ha permitido entender la evolución del proceso de escritura a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuál consideras que será el siguiente paso en este camino? ¿Es igualmente importante escribir en un papel que a través de los medios electrónicos? ¿Es igual o no es igual? ¿Qué características distingues en ambas formas de escribir? ¿Ya? A ver, vamos a hacer hasta esta pregunta de aquí. Entonces, vamos a comenzar con la primera, ¿no? La primera que nos dijo. Dice, ¿cuál creen ustedes que será el siguiente paso en la evolución de la escritura? Hemos visto cómo ha evolucionado la escritura. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Cómo se imaginan ustedes que será? Lucas. Incrementar más tecnologías, Lice. Ya, pero ¿cómo se imagina usted el futuro de la escritura? ¿Cómo será? ¿Cómo cree que será? ¿Cómo leeremos? A ver, por ejemplo. Los medios electrónicos. Medios electrónicos, ya. Por ejemplo,
yo me imagino que algún día tendremos así como que, como si fuera un juego, un videojuego. Entonces vamos a leer un libro y nos metemos dentro del libro y somos un personaje de ese libro. Algo muy futurista, pero digamos que yo me imagino así, ¿ya? Siguiente pregunta dice, ¿es igualmente importante escribir en papel que a través de los medios electrónicos? ¿Es igual o no es igual? ¿Qué opina? No, no es igual, Lisa. ¿Por qué? A ver, Luis, escuchemos a Luis esta vez. Porque los medios electrónicos pueden ayudar a corregir faltas ortográficas. Ya, entonces es igual. Pero tengan en cuenta que así escribamos a mano, tenemos que siempre tener un diccionario al ladito, porque es la única manera que nosotros vamos a aprender a escribir correctamente, porque si tenemos un aparato que nos está escribiendo, nunca vamos a aprender. Entonces hay que, pues así nos toca a la antigüita, ¿ya? Siguiente y última pregunta. ¿Qué características distingues en lo que es escribir a mano y escribir por medios electrónicos? ¿Qué características distinguen ustedes? ¿No? Creo que puede ser la expresión, sentimientos, por ejemplo, una carta de amor, no es lo mismo escrito a mano que un correo, puede ser. Que no es lo mismo una carta a mano como la antigüita, más romántico, ¿no? Que un mensaje de WhatsApp. Ya. Eso sí es verdad, Liz. Ajá. Entonces vamos a... Que se demore un poquito escribiendo, para no perder la costumbre. Exacto. Ahora sí, ¿quién llegó tarde para ponerle en lista? Yo, Lice, le vuelvo a molestar, perdón. A ver, apellido. Ya le subí los deberes al Classroom. No hay problema, por favor. A ver, favor, en lista, ¿quién llegó tarde? Yo, Licen, Romero Álava. Romero. Ya, ¿quién más? Samuel Morillo. Meneses. A ver, Morillo. Ya, Meneses. ¿Quién más? Sí, por favor, Liz. Gracias. ¿Nadie más? Lice, Sí, Verónica Arteaga sí puso asistencia, yo no pude contestarle antes. Arteaga, sí, ya. ¿Quién más? Gracias, Lice. Arteaga, Meneses, ¿alguien más? Ya, bueno, entonces si no hay nadie más, pues vamos a dejar aquí la clase. A ver, dígame. Dicen, tenemos que deber, tal vez. Sí, sí tenemos una actividad con respecto a este tema, pero ya les voy a, es más, ahorita mismo, antes de que me olvide, les voy a modificar la fecha porque tenemos lo que dice la revolución de la imprenta y la sería puesta hasta el 25 de junio, pero a ver, les voy a modificar la fecha para que tengan más tiempo de presentarlo. Hasta el, a ver, estamos 5, hasta el, a ver, hasta el lunes, hasta el 28 lo pueden presentar. 28 de julio. Dicen. Ay, 28 de julio, ¿qué digo? Hasta el 5 de julio. Sí, dígame. Eso le iba a decir porque estamos primero ahí. Sí, es que este deber lo había creado hace mucho tiempo, entonces ahí más o menos es que yo calculé cuando se terminaba el parcial, pero me fallaron los cálculos. Estas lecturas nos va a bajar al Classroom. Ya está, sí, ya les voy a subir ahorita mismo, les subo las diapositivas, chicos. Y bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos. La siguiente, no, mañana. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, que se... Buenas noches, Licen. Hasta luego. Gracias, Licen. Gracias, Licen, que esté bien. Gracias, Licen. Gracias, igualmente.